Buenas tardes. El tema a trabajar acá es finanzas en cadenas de suministro. Uno de los elementos claves en estrategia de abastecimiento es medir si el desempeño de la misma está operando y está funcionando como se debe. Para ello tenemos que entender cuáles son los indicadores claves de rendimiento y estos pues se encuentran evidentemente en cualquier ejercicio financiero. Para iniciar, uno de los indicadores más importantes, por supuesto, tiene que ver entonces con el retorno hacia los accionistas. Y evidentemente, pues tenemos que empezar a mirar cómo podemos medir ese mismo elemento. Uno de los indicadores, por supuesto, viene siendo entonces el retorno sobre la inversión generada. En este caso en concreto, estaríamos hablando nosotros del retorno hacia los accionistas. La manera de medirlo a través de indicadores claves como el mismo EVA en inglés, Economic Value Added, en español, valor económico agregado, resulta bastante atractiva y bastante interesante para entender si el retorno que se está generando en un momento dado por la organización cumple con esta expectativa en generación de valor. Sin embargo, el EVA, el EVA, está en función de tres elementos que son bien definitivos. Por un lado, tenemos nosotros entonces la utilidad operacional después de impuestos. Por otro lado, tenemos entonces también el capital invertido y el tercer elemento se convierte entonces también en el WACC, el costo ponderado del capital utilizado. En este orden de ideas, el WACC es una variable que depende en gran medida de las alternativas externas, de lo que esté ocurriendo en un momento dado en el mercado, de las diferentes fuentes de financiación que se estén teniendo para lograr dicho elemento en la compañía y por tanto no va a ser de interés nuestro para evaluar el proceso de generación de valor desde operaciones. Va a ser mucho más atractivo para poder entender esto, lo que está ocurriendo precisamente con esa utilidad operacional después de impuestos y el capital invertido. Eso nos permite empezar a valorar un indicador un poco más cercano a operaciones, el cual es el ROIC, el retorno sobre el capital invertido desde el punto de vista operacional. Sin embargo, podemos hacer una aproximación interesante a este a través de un modelo que se conoce como el modelo de DuPont, que nos va a permitir establecer cuál es ese retorno, en este caso, sobre el activo total. A esto lo llamamos nosotros el ROA, en inglés Return on Assets. Entonces, este retorno, que es el que estamos mirando acá, es afectado por diferentes variables logísticas. Ejemplo, podemos entonces nosotros mirar nuestra estructura del canal de distribución y de acuerdo a esto, pues nos va a afectar el nivel de activos que tenemos, centros de distribución, vehículos, etcétera, y por tanto, cualquier cambio que se haga en este sentido, en la estructura del canal, pues va a tener un impacto evidentemente en el ROA. Inventarios. Inventarios van a ser críticos a la hora de evaluar impactos financieros y determinar si la estrategia de cadena de suministro está operando o no en el modelo pues, de manejo de inventarios que se propone. Por otro lado, también hablamos nosotros de los tiempos de tránsito, de la gestión de órdenes. Todos estos elementos, de una u otra manera, terminan afectando el rendimiento financiero de la operación. Uno de los modelos más importantes para poder evaluar cómo está funcionando ese retorno financiero es precisamente el que se puede lograr a través del modelo de DuPont, que entre otras cosas define dos variables para poder observar ese retorno sobre el capital, o en este caso sobre los activos. Estas dos variables son, por un lado, el margen de utilidad, ¿cierto? Y por otro lado, el retorno sobre el activo, o la rotación, perdón, del activo. En el primer escenario, lo que nos interesa observar acá es cómo se está desempeñando precisamente la estrategia de la cadena. Por eso nos interesa evaluar tres escenarios, tres situaciones. Uno, qué tan efectiva es la operación, qué tan eficiente es la cadena y, por supuesto, cómo está manejando el capital empleado para lograr esa maximización del valor, que entre otras cosas es el objetivo fundamental de la gestión de cadenas de suministro. Entonces, en primera medida nos interesa empezar a analizar cómo a través de estos tres puntos podemos reflejar el impacto en una variable mucho más interesante, en este caso el ROA. Nuevamente, tiene dos componentes fundamentales este ROA. Uno, el margen de utilidad, que nos va a mostrar la relación precisamente entre la utilidad generada, ¿verdad? ¿Sí? Y las ventas que estamos generando nosotros. Y por otro lado, la relación existente entre los activos empleados y igualmente también dichas ventas generadas. Por cada peso invertido en ventas, ¿cuánto se está generando? ¿Cuánto se invirtió en activos? Por cada peso generado en ventas, ¿cuánto se generó entonces en utilidad? Esas son las dos variables claves.
Entonces es importante empezar a mirar cómo podemos conectar los análisis operacionales, particularmente las decisiones de logística, con aquellos elementos que impactan de alguna u otra manera las finanzas de la organización. Este va a ser nuestro modelo clave para poder hacer un análisis mucho más profundo de las finanzas de cualquier organización y de esta manera poder evaluar el desempeño desde el punto de vista financiero de la estrategia de cadena de suministro que la empresa esté utilizando. Nuevamente, tres frentes son fundamentales para lograr esta valoración: la efectividad de la cadena a través de los ingresos, la eficiencia de la cadena o de la estrategia de la cadena a través de los costos, y por supuesto el uso del capital de la cadena a través de los activos utilizados para poder lograr entonces las metas propuestas inicialmente. ¿Cómo funciona todo este elemento? Entonces, este gráfico que estamos viendo acá es el árbol, en este caso del ROA, pero de igual manera nosotros podemos utilizar un indicador similar como lo es el ROIC, cuyos cálculos van a ser muy similares al ROA. La gran diferencia radicará en el uso de los activos. Mientras que el ROA está teniendo en cuenta el total de los activos, el ROIC tendrá en cuenta únicamente el capital operacional invertido. De esta manera podremos estar observando exactamente cuál es el impacto que las decisiones logísticas están teniendo precisamente en este elemento. Una vez esto se tiene definido, este marco de referencia, podemos empezar entonces nosotros ya a analizar qué elementos y cómo pueden estar afectando precisamente estas características financieras de la organización. Nuevamente, la estructura del canal, la gestión de inventarios, la gestión de transporte, la gestión de órdenes, todos estos elementos de una u otra manera estarán afectando efectividad, eficiencia y por supuesto capital empleado para poder lograr el cumplimiento de los acuerdos de servicio establecidos con el cliente. Es muy importante entonces entender rápidamente algunos elementos de estructura del balance para de esta manera poder construir un modelo que nos permita conectar operaciones y finanzas. Supongamos que tenemos nosotros aquí una empresa y un balance tradicional. Esta es la empresa CBL y este es el estado de pérdidas y ganancias para el año 2001. En este orden de ideas tenemos un estado de pérdidas y ganancias totalmente convencional: ventas, costo del producto vendido, utilidad bruta, costos operacionales, clasificados evidentemente hacia los costos de logística, total de los costos operacionales, y tenemos entonces nosotros la utilidad precisamente antes de impuestos e intereses, el EBIT, y acá tenemos entonces nosotros intereses e impuestos y tenemos la utilidad neta. Ahí tenemos una idea entonces de una estructura muy, muy sencilla, precisamente y tradicional, para poder evaluar desde allí cómo es el impacto financiero que se está teniendo. Acto seguido tenemos nosotros aquí el balance. Entonces tenemos las cuentas de activos. Por un lado tenemos nuestros activos corrientes, nuestros activos fijos, el total de los activos. Tenemos acá nuestros pasivos, el pasivo corriente, la deuda a largo plazo, el total de la deuda, las utilidades retenidas. Tenemos entonces aquí el total del pasivo y el capital, que debe estar igual, ¿verdad?, al total de activos, la ecuación fundamental de la contabilidad. Es un balance tradicional. Entonces, sobre ese orden de ideas empezamos nosotros a analizar algunas situaciones que nos pueden indicar por dónde podríamos enfocar un mejoramiento logístico. Y esto pues nos va a ayudar de una manera muy, muy decidida a entender diferentes alternativas de mejoramiento y su impacto, en este caso, en las variables financieras de interés. Para poder analizar esto, vamos a analizar aquí tres escenarios diferentes. Tenemos tres posibilidades. Queremos analizar si para CBL es mejor hacer una reducción del costo de transporte, una reducción del costo de almacenamiento desde otro punto de vista, hacer una reducción de los inventarios, de los costos asociados al inventario. En los tres casos vamos a analizar el impacto que tendría reducciones en dichas actividades logísticas en un 10%. Entonces miramos cómo funcionaría el modelo. En el caso del transporte, ¿sí?, tenemos entonces aquí algunos resultados importantes en los cuales podemos encontrar que se incrementa la utilidad neta a 360,000, se incrementa el margen, ¿sí?, a 7.24, se incrementa el ROA a 7.49, los costos de transporte decrecen a 3.6 como proporción de las ventas y evidentemente no hay cambios ni en almacenamiento ni en inventarios, dado que solo se está afectando el transporte. Pero ¿cómo llegamos a estas cifras? ¿Cómo llegamos a establecer entonces que estos son los elementos que están generando, este es el efecto que está generando el transporte en nuestros indicadores más importantes, como es el margen y el retorno sobre los activos? Analizamos entonces cómo funciona un poco este elemento. Acá tenemos nosotros nuestro balance inicial, tenemos aquí nuestra situación inicial, ¿cierto?, nuestro punto de partida, y aquí tenemos entonces la estructura precisamente financiera para poder analizar la alternativa que nos interesa estudiar. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este lado?
Acá tenemos entonces una reducción del costo de transporte en un 10%. Entonces, miremos, el transporte que está acá está de 6.000 y pasa a 5.400. Esto es una reducción del 10 en 600, ¿verdad? Si nosotros analizamos entonces los resultados acá, notamos que el cambio en la utilidad operacional se deriva de un cambio de un ahorro en los costos operacionales en esa proporción. Entonces tenemos nosotros aquí la utilidad operacional que pasa de 29.500 a 30.100, proporción de 600, ¿no? Que coincide, pues, por supuesto, con el ahorro que hemos estado analizando en transporte. Noten que no hay ningún otro cambio en el balance. Las cuentas de activos están exactamente iguales. En esta parte final, en la parte que estoy señalando acá, tenemos entonces nosotros un elemento que es bastante importante, ¿sí? Ese elemento que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Nos está reflejando el análisis de indicadores. Dicho sea de paso, es a través de estos indicadores que creamos nosotros nuestro tablero de control para entender qué está pasando con esta reducción de transporte en nuestro balance. Analicemos entonces la situación. Lo que cambió aquí nuevamente fue la utilidad neta. Al haber un cambio en la utilidad neta, pues el margen cambia. Recordemos entonces que el margen viene calculado en función precisamente de dicha utilidad. Por tanto, si la utilidad es mayor, el margen tendrá a ser mayor para un mismo nivel de ventas. Noten ustedes que las ventas aquí se mantienen. Ventas 150.000, ventas 150.000. Por tanto, el margen se va a subir directamente. En este caso, el incremento en el margen es de 7 a 7,24%. De igual manera, el retorno de los activos cambia en virtud de lo mismo. Nuevamente, está en función de la utilidad y por tanto pasa de 7,24 a 7,49. Entonces, noten ustedes que aquí hacemos una trazabilidad directa entre una medida operacional, que es esta, el transporte, y su efecto en los KPIs de la organización. Ese es el elemento que nos interesa a nosotros aquí analizar. ¿Cómo podemos hacer esa trazabilidad desde un indicador meramente operacional para de esta manera poder determinar cuál debe ser el plan de acción que impacta más los KPIs financieros de la empresa? Esto evidentemente habría que llevarlo también a un balance un poco más verde en donde podamos incluir variables de sostenibilidad. Por ahora estamos mirando simplemente el elemento clásico. Entonces, sobre esta base, algunos otros cambios importantes a notar: el costo del transporte como porcentaje de las ventas pasa de un 4% a un 3,60, o derivado pues del mismo cambio en el costo de transporte, ¿correcto? Una vez hemos hecho este elemento, fíjense que aquí ya tenemos todas las cuentas, ¿sí? Tenemos analizado los dos escenarios. De hecho, vamos a utilizar una herramienta gráfica posteriormente para poder analizar de una mejor manera y comparar directamente cuáles son los beneficios de un escenario sobre la situación actual, sobre la línea base. De la misma manera como estamos analizando aquí el costo de transporte, procedemos a hacer el análisis para el costo de almacenamiento, en donde notamos que aquí el único cambio es de 1.500 a 1.350, equivalente a ese 10%, que en los resultados de nuestros indicadores es pasar de un 7 a un 7,06, de un 7,24 a un 7,30 y finalmente de un 1% a un 0,9 en el costo del almacenamiento como porcentaje de las ventas. El resto todo se mantiene igual. De la misma manera procedemos entonces al último escenario, el que tiene que ver directamente con inventarios. Para el caso del inventario, cabe notar que no solo se está afectando la estructura de costos, es decir, no solo afecta los costos operacionales, sino por supuesto también el capital invertido. Pasa de 145 a 144. Sin embargo, a pesar de tener un efecto doble, tanto en los costos operacionales y en la utilidad neta, precisamente como lo pueden observar acá, de 10.500 a 10.680, sin embargo, los incrementos en los indicadores son menos atractivos que en el escenario, pues, evidentemente, de transporte, ¿no? Resumiendo, una vez hemos hecho estos análisis, podemos resumir los hallazgos en la siguiente tabla. Entonces, aquí podemos observar que claramente, de acuerdo al análisis del margen de utilidad, de acuerdo al análisis del ROA, sale mucho más interesante hacer una reducción en transporte que tomar medidas en materia de almacenamiento o en materia de inventario. Sale mucho más atractivo acá y de esta manera nosotros podemos establecer una relación directa entre los planes operacionales, ¿cierto? Y el equivalente financiero. Esto nos va a permitir entender qué estamos haciendo. Noten ustedes que de los tres elementos que hemos hablado, efectividad, eficiencia y uso del capital, transporte únicamente está mejorando la eficiencia. Y en este caso la estrategia estaría centrada en eso, en una cadena más eficiente, no necesariamente una cadena más responsiva. Muy importante recordar que siempre el análisis que se debe de hacer es un equilibrio entre las dos fuerzas, entre el elemento de responsividad y, por supuesto, el elemento de eficiencia.
vale la pena mencionar también que valdría la pena pues hacer un ejercicio y es entrar a comparar este análisis, estos elementos, digamos, con, por ejemplo, las métricas establecidas por el modelo SCORE. Entonces vale la pena, digamos, hacer ese cambio. Ustedes tienen un link en donde pueden hacer dicho elemento. Recuerden, entren en la plataforma virtual y allí encuentran un link en la pestaña de material de soporte relacionado con el tema del score. Allí pueden ustedes acceder a una página web donde podrán mirar nuevamente y revisar cuáles son las métricas que se están estableciendo correcto en este sentido. Ahora bien, una vez nosotros hemos hecho nuestro análisis, que perfectamente lo podemos hacer en una hoja de cálculo, pasamos entonces aquí a presentar los resultados de nuestro análisis a través de una herramienta que es muy, muy interesante, tremendamente contundente, absolutamente clara y de hecho perfecta para poderla llevar a una presentación gerencial. Esta herramienta que estamos viendo nosotros acá se conoce como el modelo estratégico de beneficios o en inglés Strategic Profit Model, SPM. El modelo lo que hace, como ustedes observan acá, es permitir una comparación directa entre la línea base, esto es lo que está arriba de la diagonal, todos los valores aquí arriba de la diagonal, estos que estoy señalando corresponden a la línea base, todos los valores que están por debajo de la diagonal corresponden al escenario que se quiere evaluar. Aquí estamos haciendo nosotros uso del SPM para evaluar la alternativa de transporte. Pasamos entonces de un 724 a un 749, pero lo interesante que es, lo interesante de este ejercicio realmente, ¿sí? Es que nos permite hacer una trazabilidad del indicador. Fíjense ustedes, acá, noten ustedes entonces cómo puedo hacer una trazabilidad directa, que es lo que estoy haciendo con esta línea, al indicador operacional. Ese es el ejercicio interesante. Si ustedes formulan todo esto en una hoja de cálculo, solo al variar algunos elementos de costos en los costos logísticos, podríamos determinar el efecto directo, ¿sí?, que se observaría y que se tendría precisamente en los indicadores claves de rendimiento. Para el caso del ROI, el árbol es exactamente el mismo. El cambio radica en que los activos de los que estamos haciendo referencias aquí, tanto corrientes como fijos, son los activos operacionales únicamente. ¿Ok? Entonces, acá hay un elemento que vale la pena destacar para mencionar un poco y hacer comparaciones mucho más directas, y es precisamente la normalización del indicador. En nuestro ejemplo, una reducción del 10% del costo de transporte, ¿verdad? Una reducción del 10% del costo de transporte genera un incremento, ¿cierto?, de 724 a 749. Entonces, esto que estoy poniendo aquí en numeritos perfectamente nos puede permitir, nos puede ayudar a calcular cuál es el incremento relativo por cada valor porcentual de reducción, en este caso en el costo logístico. Y ese pues es un elemento muy, muy útil para hacer análisis de sensibilidad directos y permitir de esta manera establecer y orientar un proceso de mejoramiento, ¿cierto?, enfocado en la función logística. Entonces, es muy interesante poder hacer un análisis de este tipo de modelos y hacer una trazabilidad desde los indicadores precisamente operacionales para de esta manera priorizar las metas, priorizar los planes de acción, de tal manera que podamos observar cuáles de estos sí generan un impacto realmente interesante y cuáles de estos realmente no están haciendo mayor cosa. Esto nos permitiría entonces empezar a establecer de una manera directa planes de acción con el aval precisamente de la gerencia. Por supuesto que cualquier gerencia le interesaría lograr un análisis de esta naturaleza. Entonces, aquí procedemos al último paso de nuestro análisis, el cual consiste en normalizar el indicador. La normalización consiste en precisamente evaluar el cambio porcentual en la variable operacional y su efecto, en este caso, en el KPI. Pregunta, entonces, si yo reduzco el costo de transporte en un 10%, ¿sí?, ¿cuánto es el efecto que se está generando, en este caso, en el ROA? Entonces tenemos que hacer el cálculo aquí del incremento relativo entre estos dos, 749 menos 724 dividido 724 me estaría dando ese incremento relativo. Ahora, el 10 me produce ese incremento relativo. Un 1% en la reducción del costo logístico, ¿cuánto produciría? Y esa tabla, a través de esa normalización, ¿verdad?, que podemos entonces nosotros establecer finalmente cuál es el que resulta más atractivo. Entonces aquí estaríamos yendo nosotros un paso adicional, ¿verdad? Estaríamos avanzando, digamos, a un elemento más interesante. ¿Listo? Entonces, por ejemplo,
En este caso, el incremento del 7.24 al 7.49, ¿sí? Se logra precisamente por esa reducción del 10%, que equivale a un incremento del 3% en el ROA. Si el 10% me incrementa el ROI en un 3, un 1% en cuánto me lo incrementaría. Esa es la normalización del indicador. Entonces, en este caso, simplemente resolvemos la regla de 3, ¿verdad? ¿Cierto? 10 me genera el 3% en el cambio del indicador de interés, ¿sí? El 1% en este, pues, cuánto me estaría generando, ¿cierto? Entonces, esto me estaría dando un resultado, ¿sí? Precisamente que me indicaría en este caso ese indicador, ¿sí? Qué tan interesante sería frente al caso del almacenamiento. Entonces, en el almacenamiento hacemos exactamente el mismo análisis, normalizamos el indicador y esto nos permite hacer una comparación directa. Lo que estamos haciendo aquí es quitar unidades, ¿verdad? Y dejar un número estándar que nos permita, pues entonces, tomar decisiones mucho más asertivas. Ese vendría siendo de alguna manera el análisis que tendríamos que hacer para poder entonces evaluar si el cambio que estamos proponiendo tiene mayor impacto o no en las finanzas de la empresa. Este modelo del SPM, el modelo estratégico de beneficios, resulta siendo una herramienta absolutamente útil para poder hacer una trazabilidad desde los indicadores operacionales a los financieros. Analizar el balance de una empresa, analizar precisamente las finanzas de una empresa en torno a la función logística, se vuelve una tarea mucho más interesante, más visible, más fácil de manejar a través de un modelo como estos. Esta es la idea de empezar a establecer entonces una métrica mucho más interesante y más estratégica para poder de esta manera observar si lo que estamos haciendo en la estrategia de cadena de suministro está o no funcionando. Recuerden nuevamente, el objetivo fundamental de la gestión de cadenas de abastecimiento es la maximización del valor entregado al cliente. Y ese valor está en función de qué? Del valor percibido por el cliente menos los costos en los cuales incurrimos por generar dicho valor, ¿no? Entonces, es muy importante poder conectar esto y darle un referente financiero que nos permita, de hecho, llevar la información de un potencial mejoramiento en logística, ¿cierto? A cualquier área. Igualmente, estos modelos se pueden llevar, ¿sí? A una hoja de cálculo y nos estarían, pues, de alguna manera entregando una información bastante útil que nos permitiría calcular cuál es el ahorro neto que una alternativa de mejoramiento está produciendo. Voy a poner un ejemplo entonces de cómo se vería esto en Excel. Aquí tenemos un ejemplo de la aplicación del modelo estratégico de beneficios y pues evidentemente el análisis inicial. Acá tenemos la empresa entonces, su línea base sin ningún ajuste y aquí estamos empezando a comparar algunos ajustes logísticos y determinar entonces cuál sería el potencial de ahorro que alguna de estas alternativas nos genera, ¿no? Entonces noten ustedes que aquí pues estamos nosotros evaluando las diferentes cuentas, pues, para poder llegar a entender entonces cuál es el efecto que la decisión que tomemos en materia logística tendrá en nuestro indicador fundamental, el ROA. Nuevamente, acá tenemos nosotros entonces nuestra línea base, acá están las ventas, acá tenemos las ventas netas, tenemos el costo del producto vendido, tenemos la utilidad
bruta acá, tenemos entonces los costos operacionales, tenemos el costo operacional total y tenemos la utilidad antes de impuestos e intereses. En el caso, digamos, con un servicio del 97%, tenemos aquí una utilidad en 16.936.240. En el caso de un nivel de servicio con el 99%, dicha utilidad estaría en 17.607. Si seguimos comparando, entonces, si llevamos nuestro ejercicio a analizar los tres aspectos, efectividad, eficiencia y despliegue de capital, entonces aquí podríamos obtener un elemento bastante interesante de análisis. En este caso son los activos y acá tenemos nuestros indicadores. Este de aquí abajo es nuestro tablero de control, con el que podemos hacer las comparaciones del caso, ¿correcto? Y en este tablero de control resumimos los siguientes hallazgos. Pues por un lado tenemos nosotros acá el margen en 15, aquí en 15.7, el retorno de los activos en 12.07, aquí en 12.93, la rotación de inventarios por año está en 6.13, acá pasaría a 9.56 con esos cambios. El costo de transporte de 3.535 se mantiene, el costo de almacenamiento de 2.6 a 1.3, el costo de inventarios pasa de 2.2 a 1.6 y por supuesto el retorno sobre la inversión vendría de 27.87 a 29.21. Estos cambios vistos desde la perspectiva del SPM se reflejarían entonces en el diagrama siguiente. Antes de llegar allí, uno de los elementos interesantes es observar cuáles son los ahorros que un determinado escenario me está generando, dado que hay una conexión muy interesante entre ahorros y su equivalente en ventas, ¿no? En este caso, este valor de 67840 se está calculando con base en la diferencia precisamente entre los costos operacionales en cada escenario. Entonces, esa diferencia de 67840, ¿cierto? Se está llevando a cabo es en esta línea, aquí. Lo que estamos mirando es el costo operacional en el escenario 1, que es de 5.463.760, el costo operacional en el escenario propuesto, el cual es de 4.792.920, y la diferencia entre estos dos es el ahorro neto que estaríamos teniendo nosotros por implementar esas acciones logísticas allí. Esto se ve reflejado aquí en el modelo estratégico que ven ustedes acá, en donde la línea superior hace referencia a la línea base del escenario 1 y la línea inferior, la que está debajo de la diagonal, hace referencia pues a los cambios que se proponen para lograr mejorar el nivel de servicio. Como resultado podemos hacer una comparación directa acá, ¿verdad? Y esto pues nos ayudaría a evaluar de una manera muy gráfica qué es lo que está ocurriendo con nuestros indicadores. Lo interesante del asunto es que de aquí, del costo logístico, lo podemos abrir si queremos. Podemos abrir aquí un nivel más en donde tenemos nosotros el costo de transporte, almacenamiento, inventarios, para ver finalmente cuáles son los efectos que se están teniendo en este tipo de situaciones. Entonces, como lo mencioné anteriormente, esto se puede evaluar sin ningún inconveniente, sin ningún problema, en una hoja de cálculo. Esto en síntesis vendría siendo la aplicación del SPM, el modelo estratégico de beneficios, para poder hacer un análisis mucho más interesante y más profundo de cómo se está, de hecho, desempeñando la empresa en materia de gestión de cadena de abastecimiento. Esto simplemente es empezar a crear la métrica para poder medir el desempeño de la cadena. La gran recomendación aquí sería, analícelo desde la perspectiva del score, ejercicio sugerido. Cómo las métricas del score se pueden ver a través de un ejercicio financiero como el que acabamos de proponer aquí. Y cómo podríamos entrar a conectar entonces nosotros algunos de los indicadores de cara al cliente que son tremendamente interesantes en la propuesta del score con esto que están viendo ustedes. Entonces, esto nos ayuda a entender, ¿sí?, cómo opera el asunto y cómo funciona mejor la dinámica de la estrategia de cadenas de abastecimiento en una compañía. Con esto podemos hacer una revisión ya más clara de la estrategia de la empresa. Dejamos por ahora acá. Muchas gracias.